voy a esperar a haber leído toda la Biblia, a conocer todo para hablarle a las personas. Dice, señores, yo no sé quién era. Yo solo Lo sé único sé que yo antes no miraba y hoy y ya miro. ya miro, exactamente. De la humanidad se espera amor fiel, más vale ser pobre que mentiroso. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Real Podcast. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, hermano Francisco. ¿Cómo está usted? Muy bien, contentos, emocionados con este tema que hemos preparado para el día de hoy. Uy, sí, Híjole. qué buenísimo. Nos gusta meternos en problemas, la verdad. A usted le gusta meterse en problemas. Yo me limpio las manos como Poncio Pilato, ¿verdad que sí? Es que salen buenas preguntas y yo creo que estos temas salen por lo que escuchamos a nuestro alrededor. Ujú. Y A entonces sale como aquello de que, bueno, yo creo esto, yo pienso esto, pero también la gente u otras personas creen estas otras cosas, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿cuál es la verdad de todo? Se preguntarán ustedes de qué van a hablar hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar, ¿qué creen ustedes? ¿La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable siempre o es buena, perfecta y agradable para mí? ¿Qué crees tú, Alex? Realmente, escucho y veo mucha gente que dice siempre la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y yo lo creo, pero veamos qué es la voluntad de Dios. ¿Siempre es agradable realmente? ¿O ¿Es no? buena la voluntad de Dios? Esa sería la pregunta. ¿Es buena? ¿Y buena Oh. para quién? Así es, para Él o para nosotros. Ajá. Mm. Entonces, esta pregunta sale porque el pasaje que estábamos discutiendo el otro día, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, es en Romanos. Producción, si me ayudan a ver en dónde es. Ahí le voy yo. Pero el capítulo habla de cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra forma de pensar, nuestras acciones. Entonces, Reina Valera dice, para que puedan conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Romanos capítulo 12, versículo 2:8. Eso. Gracias, ladies. Mm. Entonces, el problema de muchos casos es de que agarramos el texto, como decía un maestro, y lo interpretamos fuera de su contexto. Este contexto está hablando de lo que Dios espera de nosotros. Me gusta lo que dice en traducción lenguaje actual, si lo puedes buscar, ladies. Eso me recuerda a un pastor que ¿Nueva así versión predica. internacional o No, traducción? traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual, aquí está. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Ajá, continuamos. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ok, hagamos una pausa. Para que usted, invita a que cambiemos, que no vivamos como el resto de las personas, para que podamos saber qué es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Todo lo bueno, todo lo perfecto. Ujú. Es lo que Él espera. Entonces, en la voluntad de Dios, no solo es lo que Él quiere para nosotros, sino que es lo que Él espera de nosotros. Es lo que yo puedo ver. Mm. ¿Usted qué puede ver, Alex? No sé, ese es mi punto de vista según lo que yo estoy leyendo desde el Ok. principio. Ok, veamos. ¿Romanos qué dicen que es? Ok, so, dígale, producción. Capítulo 12, versículo 2:8. Romanos 12. Ay, yo Listo. me metí en Facebook. No hay romanos en Facebook, ¿ok? So, A a ver, mí solo me los gusta que he mucho la publicado nueva versión internacional. A ver, ¿qué dice? A ver, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así Ujú. podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Puedo deducir que nos pide una transformación, ¿verdad? Nos está pidiendo transformación. Y que nosotros tenemos responsabilidad para Mm. que eso se pueda llevar a cabo. Ok. Si no, no nos pidiera que lo hiciéramos. Ok. Así podrán comprobar
¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Yo tenía unas notas. Pues Ok. pues aquí nos dice que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Ujú. Pero a ver, hábleme un poquito porque fíjese, ¿será que todos creen que es buena o que es bueno hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo caemos ahí? Porque tenemos a Cristo orando justo antes de cuando dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Ujú. pero más se haga tu voluntad y no la Y no mía, ¿Y cuál era la voluntad en ese momento? que muriera, que fuera sacrificado, Que fuera la que cruz, se que sacrifique. padeciera, que sufriera, ¿verdad? Entonces, creo que a veces solo agarramos ciertas porciones según nuestra conveniencia. Y es lo que estaba comentando al principio. Que creemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta para mí. Pero yo creo que es de doble vía. Es lo que Dios también espera de nosotros. Y muchas veces la obediencia nos va a costar algo de sacrificio, de sacrificar lo que humanamente no queremos, lo que no quisiéramos dar. Por decir, Jesús se sacrificó aún que en su momento no era su voluntad al 100%. Ahí podemos ver que Jesús no quería morir. Así Porque él es. dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Quiere decir que él no se quería morir. Así es, así es. Ups, Ya. ahora me van a Ujú. crucificar por esto, Alex. ¿Verdad? Nadie, No. yo no he escuchado que alguien dijera eso. Señores, espero que entiendan el contexto Ujú, ok. de este comentario. Síguenos, síguenos. Ok, Ajá, Jesús no se quería morir. Humanamente no. ya. Pero él sabía que el propósito de Dios era más importante porque iba a ser trascendental ese sacrificio, que iba a tener un buen fruto. Entonces, en su carne, y realmente él no quería pasar por ese momento tan difícil. Entonces, creo yo que la voluntad de Dios, en un término general, claro que es buena, porque el sacrificio de Jesús trajo redención, trajo vida eterna, trajo perdón de pecados, pero no fue agradable en el momento para Jesús. Para nosotros, oh, claro que sí, podemos vivir ahora la gracia, la misericordia, el perdón, pero hubo alguien que lo sufrió. Entonces, creemos que la voluntad de Dios, mucha gente dice esto, voy a emprender esto y si es la voluntad de Dios me va a salir bien. Mm, O a ver si es la voluntad de Dios. ujú. Y pretendemos que en la voluntad de Dios todo va a ser perfecto, que no voy a tener problemas. Y bueno, sirve que comentamos un poquito lo que escuchamos ayer en el servicio. Mm, ajá. ¿Verdad? José tenía un propósito, tenía un llamado, era la voluntad de Dios bendecirlo, Ujú. pero tuvo muchos obstáculos. Y no Muchísimos. pareciera entonces que es la voluntad de Dios. Si fuera la voluntad de Dios, todo debería fluir, diría uno, Así, ¿no? así, exactamente, así piensa la gente. Ah, sí, hay muchas personas que dicen, bueno, y entonces, Mm. a este punto queremos llegar, O de más que bien así piensa mucha gente. No toda la gente, pero así piensa mucha gente. Pues si es la voluntad de Dios, pues se supone que todo tiene que ir por un camino abierto, más donde fácil. me abren las puertas y yo solo voy. Mm, ok. Yo creo que producción tenía una pregunta muy buena con A ver, respecto a esas cosas. díganos, producción. Aquí andaba yo loca por preguntar ya. No, es que A ver, muchas veces tendemos a confundir la voluntad de Dios con nuestras decisiones y nuestros sentimientos. Y pensamos de que Dios nos está hablando cuando buscamos una respuesta. Muchas veces los confundimos con la voluntad de Dios y si Dios quiere que yo lo haga o no lo haga. No sé si me explico. Confunden con sus emociones. Sí, Confunden sus confunde, emociones con la voluntad de exacto. Dios. Confunde Mm. sus emociones a la hora de ir a la rodilla a buscar una respuesta y una dirección de Dios. Lo que como por ejemplo, dirán, ¿será que es voluntad de Dios ir a Las Vegas? Ja, ja, Señor, ja. muéstrame si es tu voluntad. creo que me dijo que sí porque lo sentí en mi corazón. Yo siento que sí. Sí, sí. Con respecto, Entonces ahí, disculpa que te interrumpa, mi amor. no pasa nada. Ahí es donde viene también de que perfecta.
Y muchas veces para nosotros muchas veces en nuestro camino no lo vamos a ver así. Pero al final del camino, cuando llegamos a la meta, sí nos damos cuenta de que sí era perfecto. perfecta. Exacto. El camino quizás no puede parecer perfecto. Así es. Pero el resultado o el fin del camino sí va a ser perfecto. Exactamente. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué se le dirían a esas personas que confunden, que no saben identificar de la voluntad, del propósito de Dios a las decisiones que nosotros tomamos? Es decir, bajo las decisiones que nosotros tomamos. Cuando estamos buscando una dirección, ¿cómo saber identificar de nuestras emociones a lo que Dios quiere que hagamos? Aquí vendría eso que estábamos hablando al principio. ¿Cómo saber si lo que estoy buscando hacer o lo que quiero hacer es la voluntad de Dios o mi voluntad, ¿verdad? O cumplir mis deseos? Y exactamente. Tuvimos una plática acerca de esto cuando fuimos a cenar la otra hace unos días, ¿verdad? Ya hablaba usted de eso mismo, como es ni siquiera es pensable. Si vas a hacer algo que no está, que Dios no aprueba, obviamente no es la voluntad de Dios. No puedes, con respecto a lo que usted hablaba de ese día, ¿verdad? Eso como, ¿será que? No, pero yo creo que una no hace daño. Maybe es la voluntad de Dios, porque yo siento paz. Una no hace daño. Obviamente no es la voluntad de Dios. Ahí hay una confusión de sentimientos y de emociones. Porque Dios su voluntad no es que tú hagas lo incorrecto o lo que a Él le desagrada, ¿verdad? Creo que lo que ayudaría, amigos y Alex y producción, ladies, a poder identificar cuál es la voluntad de Dios y cuál es mi voluntad, cuáles son mis deseos y los deseos de Dios, es conocer un poquito más de Dios. Entonces, si mis acciones realmente, esto me recuerda a los comentarios primarios que nos daban, ¿verdad? ¿Cómo identifico yo si algo va a funcionar, si algo va a ayudar? Y los pastores nos aconsejaban a decir, si lo que tú vas a hacer edifica a otra persona, edifica el reino de Dios, pues obviamente está en la voluntad de Dios. Pero si se asemeja al pecado, es irónico pensar o cuestionarse, ¿será que es la voluntad de Dios? Por decir, este es uno de los que he escuchado y yo creo que en un momento yo me hice esta pregunta. ¿Será la voluntad de Dios que le sirva? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sea la voluntad de Dios que la gente le sirva? ¿O Dios tendrá casos donde dice, no es mi voluntad que me sirvas? Si vemos que fuimos creados, uno de los más propósitos, ¿verdad? A veces es encontrado a través del servicio. Yo diría que es su voluntad que le sirvamos. Para eso nacimos. Él nos creó para adorarle. Y una manera de adorarle es sirviéndole. Entonces, hay mucha gente que se detiene. Es que no sé si sea la voluntad de Dios que yo le sirva. Espérenme, no sé si ustedes seguro han escuchado sus comentarios. Nos vemos, te invitamos a la iglesia, nos vemos a la iglesia. Ahí vamos a estar a ver si Dios quiere o no. Y como no llegaron temprano, Dios no quiso. ¿No quiso Dios o no quiso la persona? Ajá. Wow. Ahora que dice eso, sí que me pasa mucho que gente te dice, primero Dios si Dios quiere, algo como así, ¿verdad? Dicen mucho como primero Dios si Dios quiere. Y hay unos que lo dicen en serio. Si Dios quiere. Porque o sea, existe la posibilidad que Dios no quiera que yo vaya a la iglesia. Y sí, ahora que ya. Es bien. Ay, hermano, cuánto. Como usted con respecto a lo que usted decía del cómo saber la voluntad de Dios, y conocerle, cómo le conocemos. Aquí está, pues aquí está, mire, aquí está. No hay mejor manual que este. Exacto. No hay mejor manera de conocer a Dios que esta. Creo que esa conversación la tuvimos con usted cuando decía que fue usted. Que si no, ¿qué pasaba con las personas que no tenían la Biblia en otros países, en África o en otras naciones donde no hay Biblia?
No fue con usted. No era conmigo. ¿Con quién tuvimos Por esa favor, conversación? señores, no conmigo. Sí, siempre tienen que haber Biblia, si no. ¿Con quién tuvimos platicamos. esa conversación? A ver, producción. ¿Con quién tuvimos esa conversación? Ni Lady se acuerda. Sinceramente no me acuerdo. Alguien, ¿quién me dijo? ¿Quién me dijo algo como si la única manera de aprender de Dios es con la Biblia? Ok, si hay alguien que tuvo la conversación esta con Alex, por favor, escríbanos en los comentarios para saber quién fue. ¿Qué pasó Por aquí? favor. Y si a lo mejor fue un sueño, pues lo vamos a No se saber. está oyendo la risa que estás poniendo. Estás subiendo el volumen equivocado. No soy la risa de verdad. No es ese es el que... Producción. Estamos en vivo. No es broma. Ok, bueno. Vamos a poner este ejemplo que es bien práctico. Ujú. Uno conoce a alguien a medida que uno se relaciona con esa persona. Exactamente. Pondré el ejemplo de ustedes que son una pareja que ¿de cuánto tiempo que están casados? Van a ser... ¿O que se conocen? Van a ser Sí. casi 5 años ahorita. Ok. Ujú. Ya para este tiempo ustedes saben qué le gusta comer al uno, qué le gusta comer al otro, Así es. qué tipo de actividades, qué tipo de canciones. Hay varias cosas que se van conociendo. Ujú. Entonces ya no es necesario cuestionarse, ¿será que le va a gustar? Eso uno lo cuestiona cuando uno no conoce a la persona. Buen punto. Wow, buen punto, sí. Cuando la gente anda divagando, ¿será que es la voluntad de Dios? Es porque no conoce a Dios. Y de hecho, a ver si producción me ayuda con esto. Jesús en una ocasión dice, y esta es la voluntad de Dios, y esta es tu voluntad, que todos te conozcan. Ujú. Entonces, cuando Ujú. hablamos de la voluntad de Dios es muy amplia. Ujú. La voluntad de Dios no solo se refiere a que me quiere bendecir, me quiere ayudar, no. Dios quiere que lo conozcamos a Él, para que así podamos conocer qué es lo que Él quiere para nosotros. Pero una de las cosas que son claves es conocerle a Él. No podemos pretender solo querer sus beneficios y no querer tener ningún tipo de relación con Él. Y es lo que a veces la gente nada más quiere agarrarse de sus promesas, pero no quiere tener relación con aquel que da las promesas. Entonces, la voluntad de Dios es que podamos tener una relación con Él y así conocer quién es Él. Conociéndolo a Él podemos identificar más fácil cuál es la voluntad de Dios. Y obvio, la voluntad de Dios es que yo le sirva. La voluntad de Dios es que yo haga cosas buenas, que yo actúe como Él actuaría. Que yo sea santo, que yo sea íntegro, que yo pueda ayudar a los demás. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? De ahí se desprenden muchas enseñanzas, de ahí se desprenden las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿cómo debo de actuar yo con el extranjero? ¿Cómo debo de actuar con mi prójimo? ¿Cómo debo de actuar con mis mayores? ¿Sabe que Dios establece en el Antiguo Testamento en cómo que se debe respetar a las personas ancianas? El respeto moral, la integridad familiar, tantas cosas vienen en la palabra de Dios, pero necesitamos conocerle a Él para conocer cuál es la voluntad. Entonces el otro día que hablamos, como que dividí la voluntad de Dios en dos partes. La voluntad de Dios, primera parte es lo que Dios ofrece a nosotros, nos ofrece de Él hacia nosotros. Pero después de ofrecer eso, hay otra parte de la voluntad de Dios que espera que nosotros hagamos. Hay un ofrecimiento y la respuesta es una obediencia. Correcto. Y es lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Ujú. Viene Dios y dice, ok, yo quiero que tengas una vida íntegra, no, una vida plena, una vida llena de bendición, una vida que te vaya bien a ti, tu familia, a tus hijos, en tu economía, en tu salud, en tus emociones, en cada área de tu vida. Dios quiere que nos vaya bien. Pero al mismo tiempo nos va a dar una ruta de viaje. Yep. Y yo quiero que ustedes se vayan por acá para que lleguen a un buen destino. Jeremías, ¿qué producción? Jeremías donde dice, porque mis pensamientos para ustedes son de bien y no de mal. Wow, ese era el mismo que iba a decir, porque yo conozco, tengo nueva versión internacional, Jeremías 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ese es el deseo de Dios. Jeremías 29:11.
Gracias. Así es. Gracias. Ujú. Ese es el deseo de Dios, pero también espera que nosotros sigamos sus consejos, la ruta que Él nos ha marcado. Ujú. De hecho, es bien interesante porque aquí Jeremías le profetiza a una nación que estaba en desobediencia y que iba a vivir un cautiverio, que iba a vivir una desgracia. Pero Dios le dice, ese no es su destino. Mm. Mis pensamientos y mis deseos para Israel nunca han sido su destrucción o su sufrimiento. Por su desobediencia ustedes tienen esa consecuencia, pero yo les aclaro que esos no son mis planes para ustedes. Y que como quiera, aunque estén en desobediencia, yo un día los voy a agarrar, los voy a restaurar y van a caminar en mi obediencia, porque ese es mi deseo. Ya. A ver, producción. Así es como muchas veces nosotros mismos somos los que nos alejamos del propósito de Dios para nuestras vidas. Exactamente. Así Confundiendo siempre la voluntad de Dios, es decir, los deseos de Dios que nosotros hagamos con las decisiones mal tomadas de nuestro corazón, confundiendo los sentimientos con las emociones y el sentir de Dios. Y así tomamos muchas veces el rumbo equivocado, porque creemos que estamos en lo correcto, porque escuchamos la voz de Dios, entre comillas, sin buscar una confirmación, porque solamente el hecho de que no era lo que yo esperaba y no era lo que yo sentía. Y no sabías tú que Dios lo que no quería que lo hicieras, porque sabía que ese no era el rumbo. Y tú lo tomaste de una forma, es decir, y uno lo toma de una forma que no es. Entonces nos confundimos y ahí es cuando nosotros nos alejamos entonces de ese propósito. Por eso el pueblo de Israel pasó tanto tiempo y pasó por muchas cosas para llegar a donde Dios quería llevarlo. es. Ujú. Yep. Definitivamente nuestras decisiones pueden afectar nuestro camino. La verdad, va a haber consecuencias, va a haber Por consecuencias de nuestras supuesto, no, desobediencias. ves que pues a mí cuando oímos que, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, es que su voluntad es como llegamos a, esto fue Antiguo Testamento, más acá nos vamos a Romanos, buena, agradable y perfecta, enlazas una cosa con la otra y es que él siempre quiere lo mejor para nosotros. Definitivamente. La parte que nos toca a nosotros es hacer su voluntad. Exacto. Adorarle, amarle, cumplir con sus mandamientos, hacer las cosas que al Señor le agrada, que es que amemos a nuestro prójimo. Mire, ahorita, perdone, pero ¿se acuerda que le dije que he tenido un par de conversaciones en estos días? Y Ujú. bueno, tuve una conversación donde me dice una persona, mire, yo creo, y aquí es donde viene, aquí es como podemos identificar cuándo es Dios que me habla, cuándo son mis sentimientos, mi remordimiento. Una de las maneras, yo creo que en este tiempo todo el mundo sabe que es un filtro en un teléfono o en una aplicación, ¿no? Así es. Ok, pero también otra función, en un filtro, no sé, en un sistema de agua o Ya en que un mencionó sistema eso, de aire. ya que mencionó del filtro, Ahí sí nos ponen un filtrito. pónganos filtro, no, pero definitivamente todos sabemos lo que es un filtro. Hay mucha gente que las vemos en el internet bellísimas y cuando las vemos en persona nos quedamos como que ¿Cuál era ¿qué el filtro? pasó? Bueno, el de Regálame ese Snapchat, creo yo, filtro. Ese tema está caliente. ¿Una iglesia sin filtros o con filtros? Ay, wow. Pero bueno, una manera buena de identificar la voluntad de Dios es filtrarlo a través de la palabra. Concuerda lo que yo estoy sintiendo, lo que está llegando a mi mente, lo que está llegando a mi corazón, con lo que Dios dice, con el carácter de Dios. Por ejemplo, me encontré con una persona, ¿verdad? Y me dice, hermano, fíjese que he estado meditando. Dice, no estoy en una situación, si nos está escuchando, si usted gusta puede comentarnos, ¿verdad? Pero si no, no tiene que hacerlo. Pero dice él, y no estoy en una situación crítica. Estoy bien. Ok. Pero siento que estoy acomodado en un punto donde no estoy bien comprometido con Dios. Y yo en ocasiones, me dice, yo en mi trabajo, en mi casa, pongo cantos de adoración y empiezo a adorar a Dios. Ya han habido momentos donde la presencia de Dios es tan fuerte que yo caigo de rodillas, no me puedo mantener de pie. Y quiero adorarle y estoy llegando a un punto donde digo, yo no puedo seguir de la misma manera que estoy, haciendo nada para Él. Entonces yo quiero comprometerme más. Uy. Y yo sé que no va a ser fácil,
pero yo lo quiero hacer para Él. Uy. Uy. Yo lo quiero hacer para Él. Mm. Quiero servirle. Quiero ir más allá. Porque yo sé que Él se lo merece. Entonces yo le digo, wow. Mm. Porque no es el pastor que lo está invitando. No soy yo el que dice, hey, vamos, vamos. Es Dios. Entonces, ahora vamos a decir, ¿es la voluntad de Dios? Claro que sí. Ujú, ujú. Cuando Dios libera, siempre voy a poner este ejemplo porque es como Dios trabaja con Israel, muchas veces trabaja con la iglesia y trabaja con nosotros. Entonces Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y le dice a Moisés, dile al faraón, deja ir a mi pueblo para que salgan de aquí, ¿verdad? Vayan al desierto y me adoren. El propósito de liberar a Israel era para que le adoraran. Entonces todos hemos sido llamados a adorar a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. Ujú. Ya fuimos libres por Jesús del pecado, de la condenación, de la muerte, de la esclavitud a este mundo. Ujú. Pero ¿para qué somos libres? Un día yo prediqué eso. Mm. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Pero libres para qué? ¿Para hacer lo que nosotros querramos? No, para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios, así Para es. vivir para Él. Entonces, es. aquí es Dios quien está tratando con esta persona. Ujú. Y me dice, mire, Ujú. no estoy teniendo una vida de pecado como para decir, por eso me quiero arrepentir, sino que yo quiero ir más allá. Quiero ser un hijo de Dios que haga algo más por Él. Porque sé que Él se lo merece. Ujú. Y dice, yo no tengo que esperar una desgracia grande en mi vida para quererle servir. Siento que he pensado que ya es tiempo. Tengo toda una vida todavía para servirle y dedicárselo a Él. Y enseñarle a mi familia cuál es el propósito de nosotros, servirle a Él. Mm. Con respecto a eso, hoy mismo, alguien me habló, que el Señor te bendiga, por supuesto que te voy a tener en mis oraciones, eso es definitivamente. Alguien me habló para un familiar que quiere visitar la iglesia, que se movió a la ciudad y pues me ven que estoy asistiendo a una iglesia y se interesaron por conocer. Y en lo que estoy hablando con él y todo, pues el familiar, que es el que me habla porque es el que me conoce, no asiste a la iglesia, no está. Y yo le digo, pues ya que estás ahí con tu familia, de paso, háblales del evangelio, a ver si se conocen al Señor y puedes, siémbrales la semilla, le digo. Y me dice, te amo muchísimo y que sepamos que todo lo que hacemos aquí lo hacemos con nuestro corazón y de verdad que nada es personal, eso es algo que me ha servido en la vida muchísimo. Y él me dice, es que ya tengo unos meses que no estoy asistiendo a la iglesia. He estado un poco apartado. Okay. Obviamente no conozco más de su vida personal, no hablamos muchísimo más, pero dice, estoy un poco apartado y cuando me aparto, no me siento con... No recuerdo si me dijo básicamente con la moralidad o con la... No sentía que podía hablarle a personas acerca del evangelio o de lo que conoce de Cristo porque se había apartado un poquito. Y le digo, ¿cuánto tiempo? Y dice, no, pues desde que me mudé a la ciudad que no he encontrado una iglesia donde asistir. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 1 mes y medio, 2 meses. Le digo, pero es que no te apartas porque dejas de ir a la iglesia. Te apartas cuando en tu corazón sabes que te has apartado y estás haciendo lo que a Dios le desagrada y estás cometiendo pecado. Lo que hablábamos otro día de una vida de desobediencia, ¿no? Exacto, no porque no estás asistiendo a la iglesia, estás apartado de Dios. Por supuesto que no. A mí no decimos que no. Es muy importante asistir a una congregación. No saquen Exactamente. Es muy importante asistir a una congregación, asistir a una iglesia. Está puesto en la palabra del Señor. Le edifica como pueblo del Señor muchísimo. Eso no es que no voy a la iglesia y no. Pero que por situaciones como esta, te puedes mover de un estado a otro, te puedes mover de una ciudad a otra. No vas a ir mañana. Digamos que obviamente quieres orar, quieres que Dios te ponga dirección, te lleve a una congregación donde sientas que estás siendo una buena congregación, con una buena doctrina, con muchas cosas, pues obviamente tienes un tiempo que es válido, válido. No hay, me voy a Cuba de vacaciones o hago algo. Trato de asistir a la iglesia que va mi mamá cuando visito allá, pero no es como que yo diga que es mi iglesia. Si no quisiera porque estoy de vacaciones, por la razón que sea, no puedo por eso decirle estoy apartado, porque al final del día Él está aquí. Correcto. Cada mañana oro, cada tarde oro, cada noche oro y siempre está conmigo en mi corazón. Somos el templo del Señor. Exacto. Él no habita en edificios, Él habita
en nuestros en corazones. nuestros corazones. Un punto bien interesante de lo que mencionas, Alex. Fíjate que eso hablaba yo con una persona y le digo, ¿tú crees que Dios, o sea, como poniendo este ejemplo, te ve, te mudaste, eres nuevo en la ciudad, no conoces, quieres, apenas te estás instalando, estás viendo tu trabajo y debo decir, si no vas a la iglesia, ya, al infierno, al infierno. Así Es que es. no, igual no me importa, es que si no estás aquí, a mí no, Dios no Así es así. Por supuesto Yo le que decía a no. la persona, ¿tú harías eso con tu hijo? Por ¿Tú harías supuesto que eso no. con un ser querido? Tú le dices, le ponía el ejemplo, tienes 2 hijos, uno de tus hijos va mal en la escuela, no está rindiendo con las mismas calificaciones, solo por eso si se cae, tú lo vas a dejar tirado porque no estás bien en la escuela, lo siento mucho. No, por O supuesto sea, que no. nadie haría Por eso. supuesto Y que Jesús no. dice, si ustedes siendo malos saben hacer buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Así es. Ahora, podemos, Ujú. y ojo acá, podemos estar yendo a la iglesia y estar apartados. Ponle ahí el tin, 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 tin. Otra vez. Así es. Póngaselo otra vez, Otra vez. póngaselo otra vez. Podemos Eso. estar yendo a la iglesia y estar apartados. Ahora sí, póngaselo. Enfoque. No, Porque sí pasa. Muchísimo. Podemos estar yendo por muchísimo. rutina. Exactamente. Podemos estar sirviendo por rutina. Exactamente. Por buena costumbre. Exactamente. Sin estar realmente conectados. Ujú. La conexión con Ujú. Dios nos va a ayudar a conocer su voluntad. Exactamente. La relación con Dios nos va a ayudar. Volviendo al ejemplo que dije hace un rato. Ustedes como relación ya saben qué es lo que les gusta, cómo te gusta el café, Ujú. cómo te Ujú. gusta cierta comida, Ujú. qué tipo de detalles le gusta a Ladies. O sea, todas esas Mm. cosas ya no estás ahí. ¿Será que es su voluntad o no? O sea, hay cosas que son bien obvias, ¿verdad? Ujú. Claro que se van conociendo cada día más y más, Por pero supuesto. la relación que ustedes tienen va a nutrir el conocimiento del uno hacia el otro. Exacto. Y es un constante conocimiento. Ese conocimiento y ese conocer mejor a Dios y ese vivir en comunión con Él y saber su voluntad es diario, hermano. Es cada día. No es de hoy a mañana. No es hoy solamente o esta semana o este mes. Es diariamente por toda nuestra vida. Porque de esa manera le conocemos. Yo tengo algunas personas que me dicen a veces, no, es que yo, como estoy aprendiendo, ¿qué te enseña Jesucristo? Y es de las primeras cosas que te enseña, ¿verdad? Pues de las primeras cosas que veo si yo dijera, voy a esperar a haber leído toda la Biblia, a conocer todo para hablarle a las personas. No, hay una diferencia cuando queremos hablar de lo que no sabemos. Obviamente Peligroso. nunca vamos a hablar de lo que no sabemos, pero hasta donde voy aprendiendo, voy hablando. Claro. Por supuesto, porque vayan y hagan discípulos, vayan y lleven el evangelio a todas las naciones, que todos conozcan que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Pero compartir de Dios creo yo que hay de diferentes maneras, ¿verdad? Ujú. Como dice usted. Ujú. Si yo he experimentado el perdón. Oh, mire. Momento. Okay. Si yo he experimentado el perdón, voy a hablar de cómo Dios perdona. Ujú. No se ponga a hablar del apocalipsis, ¿verdad? Decir, mira acá, jinete. No, porque Exactamente. quizás no estemos Exactamente. muy. Y hasta ahorita es todo misterioso. Entonces, no hablamos de cosas que no sabemos, pero sí de lo que experimentamos. Exactamente. Una vez un ciego fue sanado y estaba anunciando en las calles. Y los fariseos le empiezan a preguntar, ¿y cómo era? ¿Y quién era? ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo era? ¿Cómo sabes que te sanó? Y un montón de cuestionamientos. Dice, señores, yo no sé quién era. Yo solo Lo sé. único sé que yo antes no miraba y hoy Y ya miro. ya miro, exactamente. Entonces, es fácil hablar de Dios. Exactamente. Pero ahora lo de discípulos, Ujú. sí necesitamos conocer al maestro para poder ser discípulos, para aprender de él y poder hacer otros discípulos. Ujú. Entonces es como que es otra categoría, ¿verdad? Que todos podemos. Dios está abierto para todos, todos podemos aprender de él. Por Y supuesto. a medida de lo que estamos aprendiendo, pues vamos enseñando, ¿verdad? Vamos compartiendo. Ujú. Esta persona con la que yo estaba hablando me dice, ¿cómo sé yo que Dios estaba hablándole a su vida? Me dice,
Fíjese que yo sabía que tenía muchas personas a las que tenía que perdonar y pedirles perdón. Y me empecé a comunicar con ellas. Y les empecé a decir, te perdono por esto y esto y esto y esto. Y a algunas personas les dije, perdóname por esto y esto y esto. Wow, eso tiene que ver con el carácter de Dios. Dios llama a pedir perdón y a perdonar. Ujú. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que yo perdone? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios que yo pida perdón? Claro que sí. Por supuesto. Entonces, necesitamos conocer a Dios para saber qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Ujú. Y entonces, todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que es agradable, es la voluntad de Dios. Por supuesto. Todo el tiempo. Fíjese, mire, aquí ahora estoy viendo esto que dice, escucha el consejo, acepta. Proverbios 19, versículo 20 al 22. Escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Mm. De la humanidad se espera amor fiel, más vale ser pobre que mentiroso. Bueno, Proverbios tiene mucha sabiduría. Ya. So, resumimos, la voluntad del Señor es agradable, perfecta y buena. Así es. Siempre, Sin, siempre vamos a ganar si seguimos la voluntad de Dios. por supuesto que sí. Quizás, dígame, Aunque en el profesor. proceso no se ve así. Exactamente. El final de todo siempre va a ser mejor de lo que pensamos y de lo que esperamos. Voy a hacer un pequeño comentario y espero no extenderme mucho. Uy, no, aquí le damos y le damos, hermano, esto está interesante. Y Porque, fíjese, bueno, a ver, fíjese, con eso, con lo que acaba de decir producción, eso, y yo creo que va a ser parte de lo que va a decir, no sé por qué tengo el presentimiento, pero si miramos a Jesucristo, todo lo que pasó, ya sabiendo lo que le tenía que tocar, al final cuál era la gran voluntad de Dios. Diga su comentario, hermano, diga su comentario. a ver. Sí, definitivamente le atinaste. Es que lo estuvimos hablando toda la semana. Es que estamos en el mismo Pero, espíritu, exacto. estamos en el mismo espíritu, Sucede hermano, que, gloria al Señor. como decíamos, ok, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, pero ¿para quién? Decíamos, ¿verdad? Ujú. Uno dice, me va a tener que gustar a mí, va a ser perfecto, ¿será que me va a dar la mujer perfecta? ¿Me va a dar el trabajo Ujú. perfecto? Ujú. Todo gira alrededor de qué voy a recibir yo. Pero por eso digo yo, muchas veces la voluntad de Dios es qué voy a hacer yo. Y una vez Jesús dice que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? ¿Y cuál era la Ujú. voluntad de Dios en ese momento? Es que Jesús fuera a la cruz, Así es. que Jesús sufriera, Mm, que Jesús muriera. Así es. Pregunta, ¿entonces Dios quiere que yo muera? Mm. Ujú. ¿Será que Dios quiere que yo vaya a la cruz? ¿Cómo aplico yo esto? Entonces yo me puse a pensar ahorita, dije, ¿cómo aplicamos esto de la muerte? Obviamente Jesús tenía un propósito y él tenía que morir para el perdón de los pecados de todo el mundo, para que pudiéramos tener redención. Ujú. Pero el que sufrió, pues fue Jesús. Ujú. Entonces yo me doy cuenta que Jesús dice que en este mundo, por causa de él, nosotros íbamos a ser perseguidos. Ujú. Va a haber gente, van a haber circunstancias, aún mismo, fuerzas espirituales que nos van a atacar por estar en el propósito de Dios, por seguir a Jesús. Ujú. Pero dice Jesús, ¿verdad? Ustedes en el mundo tendrán muchas aflicciones, pero tengan ánimo porque yo he vencido al mundo. Wow. Entonces nunca vamos a ser derrotados por las fuerzas negativas, por las fuerzas malas. Vamos a ser atacados, pero somos más que vencedores. Exactamente. Pero lo que yo sí creo, Alex, es que sí hay cosas en mi humanidad que tienen que morir. Por supuesto. Tiene que morir el pecado en mí. Ujú. Tiene que morir el orgullo en mí. Ujú. Si yo quiero experimentar la buena voluntad de Dios, es lo que dice Romanos, Ding. tengo que cambiar mi manera de vivir. Por Y no supuesto. puedo vivir una vida de pecado, una vida de desobediencia y pretender recibir las bendiciones de Dios. Uy, hermano. Uy. Wow. Tremendo cierre. Wow. Definitivamente. Dicen muchas partes en la Biblia. Es en Apocalipsis donde lo dicen mucho, ¿verdad? Quien tenga oído para escuchar lo que el Espíritu tiene que hablar, que escuche. Que oiga. Y Jesús también dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que no, Así pues es. no va a oír. Así es. So, no, ese cierre a buen entendedor, como diríamos en la actualidad,
versión lenguaje actual, Alex Beltrán, a buen entendedor, con pocas palabras basta. Verdaderamente. Definitivamente. Ujú, Entonces, a ver, producción. Aquí, vamos con la segunda parte. Y seguimos. No, y antes de cerrar, quería decir a todas aquellas personas que nos están escuchando y nos están viendo que nunca perdamos la fe en el Dios que tenemos. Así es. Que todo lo Ujú. que Dios hace en nuestras vidas es para bien, Por aunque no lo supuesto, veamos en el por momento. supuesto. Y que aunque muchas veces la voluntad de Dios sea algo que nosotros no queramos, confiar de que todo va a estar bien y seguir adelante con el propósito y el plan que Dios tiene para con nosotros. Nunca va a ser siempre todo lo que nuestro corazón desea, humanamente. Por supuesto. Pero los planes de Dios son Ujú. perfectos. Así es. Así que su voluntad es perfecta y agradable Y bueno. Así es. y buena. Quisiera yo dar otro comentario. Ya Seguimos, parecemos no aquellos terminamos. pastores que ahora sí termino, ahora sí termino. Pónganle el piano, pónganle el piano. Por favor, a Iris o a Francisco. Ya casi nos íbamos, ¿eh? Son como 3 despedidas. Ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Cómo así? No, déjame ver. Lo ¿Qué estábamos ayudo. hablando? ¿Qué estábamos hablando? ¿Qué pasó? Ah, que el proceso, ¿verdad? No altera el producto. No, es el orden de los factores. No, espérame. Aquí lo tenía. ¿Qué iba a decir? La ayuda, hermano. A ver, sí. ¿Qué fue lo último que dijiste? Dijiste que no siempre el camino, ¿verdad? Ujú. No siempre lo que nosotros queremos va conforme a la voluntad de Dios. Ahí está, ya me acordé. Ahí está. Wow. Gracias, Bling. gracias. Y mi hámster se me durmió. Ok, a veces el hacer la voluntad de Dios nos va a sacar de nuestra comodidad Mm. y no va a ser muy agradable. A ese punto quería llegar, ¿verdad? De que no siempre nos va a sacar de la zona de confort. Mm. Pongo este ejemplo rapidito. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, tranquilo, tenía su esposa, su hijito, estaba lejísimos de Israel, un pueblo problemático, y lejos de Egipto, donde había todo un broncolón, ¿verdad? Y de Entonces donde dijo, estaba huyendo. exacto, entonces dijo él, yo ya estoy libre de problemas, estoy bien aquí. Si hubiera habido mar, hubiera dicho en el mar la vida es más sabrosa, pero pues no, ¿verdad? Como quiera, él ya estaba tranquilo. Ujú. De repente Dios llama su atención. Empieza a llamar su atención y dice, ¿y esa llama por qué no se apaga? Mm. Llega, ok, y le dice, ok, Moisés, yo soy el Dios de tus antepasados y quiero que liberes a Israel de Egipto. Mm. Así Quiero es. que salgas de aquí y vayas y te enfrentes a Faraón. Y Moisés dice, pues yo estoy bien aquí. Ujú. Y empieza a poner un montón de peros, ¿verdad? Pero mira, no soy bueno para hablar, pero es que no es fácil a veces seguir la voluntad de Dios. Mm. Ujú. Es que no es fácil a veces. Y ahí es donde muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y pensamos que las emociones es Dios hablándonos a nuestras vidas y es lo contrario porque estamos ahí bajo la carne Exacto. y no bajo el espíritu. Exacto. Y ahí, no, y si seguimos No, aquí. espérate, es que No, tengo otro. Exacto. Un maestro me dijo, Francisco, tú has aprendido, ¿verdad? De que si tienes un sentir de Dios, algo de parte de Dios te va a dar paz, me dice. Yo le digo, pues sí. Es lo que de repente dice, ¿no? Ujú. Si usted tiene paz en su corazón, es de Dios. Me dice, no siempre. ¿Tú crees que Josué tuvo paz a la hora de saber de que él tenía que destruir los muros de Jericó, enfrentarse a gigantes? Yo no hubiera dormido. Me dice. El saber el gran reto que me esperaba. Mm. Ujú. Yo creo que en algún momento da un poquito Yep. de temor algo que nunca has hecho. Yep. Entonces, así que Por diga uno, supuesto. paz. No creo. Porque a veces da nerviosismo, ¿sí o no? Ujú. Cuando lo invitan a uno a hacer algo que uno nunca ha hecho. Oh, ya. Hermano. No. Solo que creo que Dios sí te va a dar la fortaleza de decir, yo estoy contigo. Por supuesto Y eso que sí. aplica para eso y para lo contrario, que es a la hora de tomar nuestras decisiones. Cuando Dios no quiere que hagamos algo. Ahí sí. Y nosotros nos Exacto. sometemos y lo hacemos porque creemos de que Dios dice, de que sentía en mi corazón, de que si lo hiciera. Cuando Dios, a la verdad, tú no sabías identificar si era Dios o era tú. Mm, Y entonces Ujú. cuando vienen las cosas, Dios nunca va a querer que tú hagas algo
que no esté bajo su cobertura, es decir, algo que sea agradable para Dios. Dios nunca va a querer que tú vayas y peques y te emborraches en cualquier discoteca solamente porque vas a decir, voy a ir a predicar el evangelio a la discoteca. Quiero ir a predicar a los perdidos. Dice, no me hicieron caso los ingratos. Entonces, ahí es donde está. Me bombardearon con bebidas. Y seguimos y no se acaba. Ok, perdón. Hubo una persona que la amo y la estimo mucho, que tuve que decírselo porque estaba errada en ese punto, de que quería tomar una decisión y me dijo, sí, lo sentí, Dios me habló, me dijo que sí, pero ¿cómo así? Si Dios no es, ¿cómo Dios va a aprobar eso? Era algo que Dios no aprueba. Dios no lo iba a aprobar, lo que esa persona quería hacer. Y yo le dije, pero ¿cómo? Si bíblicamente Dios no te está apoyando. Claro. Dios dice que está en contra de eso. Dios nunca va a contradecir su palabra. Exacto. ¿Cómo te va a mandar al campo de batalla sin tú estar preparado? Y menos de esa forma. Me decía, no, yo lo sentí. No, muchas veces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ahí es cuando vienen los errores y vienen los achaques y pensamos, no, es un proceso. No, es consecuencia de tus malas decisiones. Porque estás pensando bajo tu carne y bajo tu sentir, pensando de que es Dios. Estás pensando por Dios. Y no es así. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado. Así es. Así que, amigos, tal vez cerramos con esto. La voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Quizás el proceso de ejecución no sea lo más agradable, tal vez no parezca lo más bueno, pero su final, su resultado siempre lo va a ser. Por supuesto que sí. ¿Cómo filtro yo mis inquietudes, mis emociones, mis pensamientos? ¿Cómo saber si es Dios el que me está hablando? Es a través de su palabra. Filtra toda emoción, porque también no es malo ser emocionales. Dios nos hizo así. Y Dios tiene emociones. Dios se alegra, Dios se pone triste, a veces Dios se ha enojado. Y nos hizo a su imagen y semejanza. Pero Él no actúa por su enojo. Él es fiel. Entonces nosotros tenemos que aprender a lidiar con nuestras emociones, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo filtrar todo eso? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a confirmar si lo que estás sintiendo, si lo que estás pensando viene de Dios. Todo lo que no coincida con la palabra de Dios, de verdad, ponle mucha atención porque no va a ser la voluntad de Dios. Por supuesto que sí. Así que pongamos atención a eso. Exactamente. Y pues ahorita sí ya nos estamos despidiendo. Sí. Despídenos, ha sido un tremendísimo programa. Esperamos que les guste muchísimo. Verdaderamente siempre le pedimos que por favor compartan, que comenten y que si les gusta o no les gusta, le agrada o no le agrada, cómo podemos nosotros crecer, cómo podemos nosotros buscar más contenido, y que esto lo hacemos con nuestro corazón para que ustedes conozcan más del Señor y para ustedes, y obviamente haciendo la voluntad del Señor. Compartan, comenten, ayúdenos si quieren que hablemos de algún tema. Pues aquí estamos, somos servidores, servimos al Señor, les amamos muchísimo, el Señor les bendiga. Nos vemos a la próxima. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Dios les bendiga. Eso.